Bueno, le quiero agradecer a todos los participantes y el público. Y como prosecretario de AUDER, es un gusto para mí coordinar y dar inicio a la mesa de diálogo denominada Generación Distribuida. Un poco para que el público pueda seguir claramente el orden de la dinámica de esta mesa. Primero voy a hacer una pequeña presentación individual de cada uno de los participantes. Cada participante dispondrá de 15 minutos para realizar su aporte a la temática. Y el orden que establecemos es el magíster doctor Gonzalo Irrazábal, gusto Gonzalo, el licenciado en Economía de la UDELAR Andrés Osta y el doctor en Ingeniería Jesús Mario Viñolo de la consultora Clerc. El seudónimo lo usamos después, fuera de esto. Con la finalización de la tercera exposición disponemos de otros 10 minutos para responder algunas preguntas. Si el público tiene algo para aportar, hay una plataforma Slido que está publicada en varios lugares para que ustedes puedan, con el código 3094735, acceder a ella. Bueno, voy a empezar presentando a Gonzalo. Gonzalo participa de esta mesa porque tiene varios gorros, entre los que es FELS y otras cosas, pero en esta mesa va a estar como miembro del Comité Técnico del Observatorio de Energía de la Universidad Católica del Uruguay, y su presentación será un estudio de benchmarking regulatorio de la microgeneración entre los países Brasil, Chile, Paraguay también, no, Paraguay y Uruguay. También Gonzalo es miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la UCU, es socio de Irrazábal y Asociados, es head del Departamento Corporativo y Sostenibilidad, cuenta con experiencia en fusiones y adquisiciones, contratos comerciales, estructuración, reestructuración de deuda, financiamiento. En materia de energía posee amplia experiencia en proyectos de autoconsumo, microgeneración, determinación de componente nacional de inversión, regulación y project finance. Ha trabajado para el BID y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, realizando consultorías relativas al sector energético del Uruguay. Asesoró al Ministerio de Industria, Energía y Minería del 20 al 22 en diversos aspectos regulatorios durante esos 3 años. Es el director del Programa de Desarrollo Sustentable de la Escuela de Negocios de la UCU, UCUBS, UCUBS. Integra el programa de futuros líderes energéticos del WEC. Hoy tuvimos el gusto de verlo en una selfie con el presidente. Y desde 2018 trabajó en el Tratado de Energía de Bruselas y anteriormente trabajó para la firma Goodyear y Regules. Cuenta con una maestría en Derecho de Energía y Recursos Naturales de la Universidad de Queen Mary of London y es doctor en Derecho de Ciencias Sociales por la Universidad de Montevideo. Ha escrito artículos y participado como expositor en temas relacionados a la energía y sustentabilidad. Ahora voy a hablar un poco sobre Andrés, que su tema de presentación son las modificaciones en las condiciones de los suscriptores con generación. Andrés es licenciado en Economía de la UDELAR, profesor adjunto efectivo grado 3 en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Se desempeña como director de la División de Asuntos Regulatorios de Política Sectorial del MIEM. Y por último, vamos a hablar un poco de Jesús Mario. Es largo el nombre de tu presentación. Bueno, lo tenemos por acá y voy a tratar de leerlo así. Bueno, será sobre cambios regulatorios en sistemas de garantía de suministro y reconocimiento de la potencia firme de largo plazo. Jesús Mario, conocido Mario para todo el mundo, pertenece a la firma Clerc, es director y es doctor en Ingeniería. Trabaja para Clerc, que es una firma en este momento para esta mesa, está representando a Clerc, que es una firma consultora de primer nivel técnico orientada a los servicios de asesoramiento en mercado energético. Mario es ingeniero electricista egresado de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y máster en sistemas eléctricos de potencia. Especialista en aspectos técnico-económicos de la industria eléctrica en el mercado competitivo de la Universidad de Manchester del Reino Unido. Obtuvo un doctorado en mercados eléctricos bajo el régimen mixto de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el Public
Utility Research Center de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Trabajó como ingeniero consultor de la URSEA entre los años 2001 y 2004 y de 2005 como ingeniero consultor independiente en el área de energía e ingeniería eléctrica, asesorando diversas empresas nacionales e internacionales en el área de energía e ingeniería eléctrica. Desde el año 92 es docente de la Facultad de Ingeniería, habiéndose desempeñado como jefe del Departamento de Potencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, del 2007 al 2017. Actualmente tiene el cargo de profesor titular grado 5 de dicha institución. Como parte de su actividad, dicta diversos cursos de grado y posgrado, siendo el responsable del curso de posgrado Introducción a los mercados de energía eléctrica y seminarios de mercados eléctricos. Es senior member de Power and Energy Society y de la IEEE y fue presidente del capítulo de potencia, instrumentación y medidas del IEEE desde el año 2004 a 2006. Desde diciembre de 2007 es también académico ingeniero titular de la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay. En el marco de su actividad académica ha dirigido más de 20 tesis de grado y posgrado y ha publicado más de 60 trabajos de congresos internacionales y revistas arbitradas. Asimismo, ha participado y o dirigido más de 10 proyectos de investigación en el área de ingeniería eléctrica, generación distribuida, mercados eléctricos, calidad de energía, iluminación, generación eólica, solar, fotovoltaica y vehículos eléctricos. Y lo que no tenemos acá es nuestra graciosa experiencia en África juntos, en Angola. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar con Miguel. Perdón, con Gonzalo. ¿Ah? Te paso, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron in extenso por Pablo. Y bueno, yo vengo por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable. Es un think tank de la Universidad Católica que integran diferentes profesionales de muchas empresas y con la misión de dar una visión independiente y transversal sobre el sector energía y sobre el desarrollo sostenible o sustentable, como lo queramos llamar. Auder nos pidió que realizáramos un estudio que básicamente implicó un benchmarking normativo regulatorio para Uruguay, Brasil y Chile. Y eso fue lo que hicimos hace un tiempo, relevando un poco la normativa y la regulación que hay en estos tres países, con lo que es un benchmarking, que es eso, es un relevamiento y puntos de comparación, con algunas también consideraciones finales. ¿Por qué hablar de generación distribuida? Bueno, todos los que estamos acá, la mayoría de los que estamos acá, somos conscientes del consenso internacional respecto a las externalidades positivas de este tipo de generación en los sistemas eléctricos. No se nos escapa el hecho de que la generación distribuida, es decir, la generación que se genera en todo el territorio de un país o de una región, de alguna forma contribuye a la independencia de aquellos que la generan, independencia energética, contribuye a la resiliencia de los sistemas eléctricos y de alguna manera también aporta la autonomía de dichos generadores. La generación distribuida generalmente se realiza a través de fuentes renovables, por lo tanto también es importante en lo que tiene que ver con la disminución de las emisiones de efecto invernadero que tanto se habló en el día de hoy. ¿Por qué hablar también de generación distribuida? Porque más allá de los aspectos positivos, hay desafíos que hay que atender. La integración a los sistemas eléctricos, la intermitencia propia de las energías renovables, que todos conocemos, cómo se remuneran los excedentes en cada uno de los países, es decir, ese generador genera y hay un excedente. Bueno, ¿cómo voy a remunerar
ese excedente que es volcado a la red. ¿Qué criterios tomo? Y también cómo lo conecto a la red, dependiendo de la potencia, dependiendo de una cantidad de elementos que vamos a ver. En Uruguay particularmente, porque en 2010 hay un decreto, el decreto 173 del 2010, que creó, digamos, el marco normativo para la microgeneración particularmente, donde había en un contexto con nula o poca generación, que no es la situación actual. Hoy en día hay más de 1.500 megas de potencia eólica y más de 200 megas de potencia solar instalados en el país, con lo cual obviamente es un contexto diferente y ameritaba revisar esa normativa al amparo de lo que hay en otros países al día de la fecha. Dentro de la generación distribuida está la microgeneración, que es el foco de nuestro informe. La podemos definir como una forma de generación distribuida que se traduce en producir electricidad a pequeña escala con el objetivo de abastecer pequeños consumos de energía. La determinación del tope depende de cada país. Ya les adelanto que no es lo mismo para Uruguay, para Brasil o para Chile, y si uno agarra cualquier otro país, los topes son diferentes, dependen de los sistemas eléctricos y dependen obviamente de las regulaciones de esos países. Esto es para que vean un poco la potencia acumulada anual en el Uruguay, microgeneración 2021, porque para tomar un punto de referencia con datos certeros en cada uno de los países nos paramos en 2021. Entonces, si uno ven en Uruguay, en 2010 recién aprobado el marco normativo, no había microgeneración y llegamos al 2021 con 32,9 megas. Saltos importantes del 2016 a 2017 y también 2020 y 2021, años donde se destacó la instalación de nueva potencia en este segmento de generación distribuida. Bueno, en definitiva el alcance de nuestro informe es un análisis regulatorio, como les decía, en Uruguay, Brasil y Chile, respecto al régimen de incentivos, al régimen de excedentes y al régimen de conexión a la red. Esos tres temas particularmente nos interesaba cubrir. En el Uruguay, en incentivos, muchos acá conocemos la Ley de Promoción y Protección de Inversiones y al amparo del último decreto, el 268 del 20, se promueven las energías renovables con ciertas limitaciones. Hay un tope en cuanto a la energía que se considera sobre el total del proyecto promovido. Tienen que cumplir con generación de empleo adicional. Entonces, no es tan... Antes era mucho más abierto y existen ahora ciertas limitaciones, pero se sigue promoviendo la incorporación de microgeneración o de energías renovables en general. Brasil, la ley 14.300, bastante reciente, crea el programa de energía renovable social. Es un programa que intenta dar apoyo financiero y capacitar a las comunidades vulnerables en Brasil, sobre todo a aquellas comunidades que están alejadas de las distribuidoras para que puedan acceder a fuentes renovables de energía. Y hay una exención del impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de transporte para aquellas instalaciones de hasta 1 mega. En Chile hay un programa Casa Solar que básicamente tiene como objetivo potenciar el uso de las energías renovables y ha cofinanciado más de 3.500 sistemas fotovoltaicos en el último tiempo. Retribución de excedentes. En Uruguay, net billing, es decir, compensación económica entre la energía que se consume y la que se inyecta al mismo valor, fuente el decreto que le mencionamos anteriormente. Brasil, compensación de créditos, no hay intercambio de dinero. La energía que se genera en una franja horaria se compensa en la misma franja horaria y si no puede existir esa compensación, se compensa en otra franja. Algo importante es que los créditos se extinguen pasados 60 días digamos, de su generación. Esto es una resolución del 2023 de ANEEL, que es el regulador en Brasil. Chile, net billing, pero es diferente el precio de la energía consumida e inyectada.
En el caso de la inyectada es aproximadamente 60% de la consumida. También una ley del 2018 relativamente reciente. Tercer punto de nuestro informe, conexión a la red. Acá la pregunta es, ¿qué, más allá de la definición de microgenerador, bueno, qué se puede hacer en cada país? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los plazos? En definitiva, ir bien a la práctica. En Uruguay, la potencia máxima es de 100 kilovatios o 150, dependiendo de la tensión nominal de la instalación. No se puede inyectar más energía que la que se consume de forma anual por ese microgenerador. Se paga una tasa de conexión que no es, en términos de si uno va al proyecto, no es algo relevante, entre 70 y 270 dólares, tipo de cambio mediante, etc. Para instalaciones mayores a 20 kilovatios se pagan obras adicionales si son necesarias. Y el plazo real, hablamos de plazo real porque una cosa son lo que están en los diferentes pliegos, pero otra es lo que ocurre en la práctica, varía entre 1 mes a 3 meses, dependiendo un poco de la potencia, de la zona y de las diferentes vicisitudes que pueda tener cualquier proyecto. En Brasil, microgeneración es hasta 75 kilovatios y de 75 kilovatios a 5 megawatts es mini generación. Ahí es más una distinción en algún incentivo muy particular, pero no tiene grandes diferencias respecto al régimen. Una aclaración, para fuentes no renovables, el límite es de 3 megas de microgeneración. El costo de conexión es para potencia mayor a 500 kilovatios y el plazo de conexión es de 60 días. En Chile, la potencia máxima es de 300 kilovatios y solo se abonan obras adicionales de adecuaciones. El plazo real de conexión es en el entorno de 3 meses. Acá es un poco lo que acabamos de ver, no me voy a detener, la tabla que resumen el relevamiento que hicimos en cada uno de los países. Lo que sí me importa es que vean la potencia instalada sobre el total de potencia en cada uno de los países, de vuelta a datos a 2021. Uruguay tiene una penetración de microgeneración en el total de la generación de un 0,6%. Chile tiene un 0,4%, pero con una meta de llegar a 1,58%, y actualmente se está discutiendo en Chile si no, a los efectos de poder llegar a cumplir esta meta, si no será necesario aumentar la potencia máxima permitida de microgeneración de 300 kilovatios, subirla a 500 kilovatios. Eso es una discusión que está pasando hoy en Chile. En Brasil el porcentaje de penetración es un 3%. Eso para que vean un orden de magnitud, digamos, de cómo la micro empieza a entrar en estos sistemas eléctricos. Las conclusiones. Todos los países analizados poseen un sistema de compensación por energía entregada. Es difícil pensar que alguien va a hacer un proyecto y va a haber un excedente y en definitiva ese excedente va a tener un valor cero, un valor tiene. Los beneficios fiscales son parciales o acotados, más allá de la remuneración del excedente, que uno lo podría considerar un beneficio. Beneficios fiscales propiamente dichos son parciales y acotados. No hay mayores costos de conexión en ninguno de los países. El plazo de conexión es similar en todos lados. Uruguay es el país que restringe más la potencia, con 100 o 150, y Brasil es el que lidera el porcentaje de penetración. Esto es un poco, hasta acá, un benchmarking internacional de ver la normativa que hay en cada uno de los países y en función de eso, digamos, hacer una comparación. Pero nos animamos a ir un poquito a más y establecer algunas recomendaciones en términos generales. Cualquier modificación del marco regulatorio, en cualquier marco regulatorio, pero en este en especial, puede tener un impacto en las inversiones. Entonces uno cuando mira que pueden haber algunas iniciativas de modificación, uno tiene que entender cómo va a reaccionar el mercado a esas posibles modificaciones. En ese sentido, valorando cómo está la región, particularmente Chile y Brasil, que son los países que analizamos en conjunto, entendemos que se pueden mantener las condiciones del decreto 173
del 2010 para contratos vigentes o para nuevas instalaciones por un periodo inicial de 10 años. Lo que nosotros decimos es, si hay nuevos contratos, es el primer nuevo contrato que tenga estas condiciones que obviamente son favorables, particularmente por el precio digamos, que recibe por la energía que inyecta. Y luego decimos generar una tarifa especial de microgeneradores para las renovaciones. Aquellos contratos que estén vencidos y de alguna manera no haya renovación expresa o tácita, o los nuevos que vengan luego del periodo de 10 años, en esas renovaciones considerar el valor de la energía entregada en ese nodo de conexión. ¿Por qué decimos esto? Porque somos conscientes que puede existir o han existido algunas propuestas relativas a remunerar esta energía al precio spot. Esto lo discutimos mucho en el equipo y entendemos que el precio spot no refleja el valor de la energía de ese microgenerador por múltiples causas. Para mencionar algunas, el microgenerador no participa del mercado mayorista de energía eléctrica, que es donde se fija o de alguna manera se arbitra ese precio spot. No tiene acceso a ese mercado, no vende la energía en ese mercado. Y por otro lado, el aporte que hace el microgenerador al sistema en realidad está justamente en ese nodo de conexión, porque esa energía entra a la red y seguramente se consuma digamos, en ese nodo. Ahí lo que proponemos es, pueden haber dos alternativas, un cálculo sofisticado, como tienen algunos países, de ir a un precio nodal, de medio o baja tensión, es decir, sentarnos a pensar un precio nodal, que podría ser extrapolable a otras situaciones de no microgeneración, empezar a pensar en precios nodales, o un cálculo simple en función del porcentaje de la tarifa actual del suscriptor, ejemplo Chile. En Chile es un 60%, acá podrá ser más o menos, pero habrá que verlo en función del valor. Lo importante es que, de alguna forma, consideremos el valor de la energía que entrega ese microgenerador en el sistema en ese lugar, no al sistema en su conjunto en un mercado mayorista de energía eléctrica. Para generadores que superen la categoría de microgeneración, también recomendamos generar una tarifa nueva tomando otros elementos como impacto en la reducción de pérdidas de la red, uso de la red y contribuciones a la regulación de la tensión. Hasta acá un poco el informe. Va a estar disponible en la página de Audar, también va a estar disponible en la página del observatorio. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Andrés, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Audar por la invitación y gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, yo voy a hacer una presentación sobre las modificaciones actuales de las condiciones para los suscriptores con generación. Pero antes me gustaría comentarles un poquito los antecedentes de estas modificaciones. En el año 2014 y 2015 se inició el desarrollo de esta modalidad de suscriptores que instalaron generación. Hubieron que hacer algunos cambios reglamentarios para que un suscriptor pudiera instalar generación. Y en ese momento, dada la incertidumbre de esta nueva modalidad, se adoptaron algunas condiciones conservadoras. Una fue no permitir la inyección de energía eléctrica, ¿no?, hasta poder aprender de esta nueva modalidad. Porque a mí me gusta visualizar estas modificaciones actuales como el resultado de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y otra de las condiciones conservadoras que se adoptaron en aquel momento fue no cambiar la categoría tarifaria que tenía ese suscriptor por más que instalara generación, ¿no? El objetivo de estas modificaciones apuntan a dos aspectos.
Uno es a permitir la inyección de energía eléctrica bajo ciertas condiciones, por entender que la modalidad ya está madura y eso permitiría otorgarle mayor flexibilidad a los suscriptores con sus instalaciones de generación y tener una gestión más eficiente. Y por otro lado, un concepto que se habló mucho en el espacio anterior del agua, apuntar a la sostenibilidad de esta modalidad, ¿sí? Y cuando hablamos de sostenibilidad, lo que apuntamos es que la remuneración de la energía, ahí voy a discrepar con Gonzalo, la remuneración de la energía y la tarifa que tengan estos suscriptores se base en costos evitados, ¿sí? O sea que la viabilidad del negocio no dependa de la transferencia de otros suscriptores, sino que realmente dependa de los costos que evita esa generación. Bueno, otro tema. Las primeras modificaciones del año 2014 y 2015 y estas nuevas modificaciones reglamentarias son el resultado de un trabajo conjunto entre las instituciones que trabajan en el sector en estos temas, como es UTE, URSEA y la Dirección Nacional de Energía, donde yo participo, donde yo trabajo, ¿no? O sea, es el resultado de un aprendizaje y de un trabajo conjunto entre las instituciones. Ahí está, gracias. Bueno, lo primero es plantear cuál es la definición del suscriptor con generación que establece esta nueva reglamentación. Y lo que me interesa resaltar de la definición es que, bueno, el suscriptor con generación se entiende como el cliente final titular de un suministro efectuado y medido por el distribuidor que genera energía eléctrica para su propio consumo. Y eso que está en negrita es muy importante porque nosotros entendemos los suscriptores con generación como clientes finales del distribuidor que instalan generación con el fin de generar para su consumo propio, ¿no? La idea de esta modalidad no es que se instale generación como objetivo del negocio, sino que sea con el fin de el consumo propio del suscriptor. Estoy teniendo problemas para gestionar el... con razón. Gracias. Ahora sí. Bueno, a ver, dos características de este marco normativo. Una es que es de alcance general, ¿sí? O sea, este régimen es válido para cualquier fuente de generación, ¿sí? Puede ser renovable o no renovable y de todos los tipos de renovables, y para cualquier nivel de tensión de distribución, ¿sí? No hay limitación en ese sentido. Y es no promocional, a diferencia de microgeneración, que entendemos que es un régimen promocional, por lo que comentaba Gonzalo. La idea es que este régimen no sea promocional en el sentido de que la viabilidad de la instalación de generación sea evitar costos del sistema y no que haya otras transferencias de otros suscriptores que contribuyan a su viabilidad, ¿sí? Y esto es muy importante porque esta característica de no promocional va a estar condicionando cómo nosotros pensamos que debe ser remunerada la energía inyectada y cuál debe ser la tarifa de este suscriptor. ¿Cuál es la condición energética de este suscriptor con generación para estar en esta modalidad? Bueno, nosotros lo definimos como un consumidor neto en términos anuales. Y tiene que ver con esto que hablábamos de que el objetivo de este suscriptor no debe ser instalar generación para transformarse en un generador, porque para ello existe una figura en el marco regulatorio y sería un participante productor del mercado mayorista. Acá sigue siendo un cliente regulado y por lo tanto en términos anuales conseguimos que debe ser un consumidor neto. ¿Esto qué quiere decir? Que la inyección de energía eléctrica anual tiene que ser menor o igual al consumo de energía eléctrica anual, ¿ah?
Y en el caso de las baterías, en el caso de que el suscriptor instale baterías, como la batería le permite gestionar la generación, y la idea no es que revenda energía, la misma energía, ¿sí? Para el caso de las baterías se estableció un límite del 30% para la inyección anual. O sea, la inyección anual debe ser menor o igual al 30% del consumo anual. O sea que en términos anuales el suscriptor debe ser un consumidor neto, pero en términos horarios o diarios, ahí sí tiene la flexibilidad de poder inyectar más energía de la que consume, ¿sí? Justamente tiene que ver con otorgarle la flexibilidad al suscriptor para que gestione de forma más eficiente su instalación. Con respecto a la remuneración de la energía inyectada, ahí lo que planteamos es que, bueno, la energía inyectada, la que cumple la condición energética anual, se remunere al precio spot horario que es sancionado por ADME, ¿sí? Entonces, ahí lo que planteamos es que justamente se le remunere por lo que vale la energía eléctrica en ese momento, en cada hora en el sistema. O sea, ¿cuál es el concepto aquí? Que al remunerarse la energía eléctrica que inyecta al precio spot horario, lo que se le está reconociendo es el costo evitado que tiene esa unidad de energía en el sistema por inyectarse. Con respecto a la tarifa, acá tengo que explicar un poquito cómo es la tarifa actual de los suscriptores en distribución. La tarifa actual es una tarifa energizada, ¿tá? Que implica lo siguiente. A ver, el suministro eléctrico los costos del suministro eléctrico lo podríamos clasificar en tres tipos: costo de generación, costo de transmisión y distribución y costo de gestión comercial. Y la tarifa actual del distribuidor tiene tres cargos, ¿sí? Cargo de energía, en forma simplificada, si bien tiene diferencia por tramo horario, pero en forma simplificada podríamos hablar del cargo de energía, cuya medida es pesos por kilovatio hora, un cargo por potencia, cuya unidad de medida es pesos por kilovatio, y un cargo fijo en pesos por mes, ¿sí? La energización de la tarifa lo que implica es que el cargo de energía está remunerando no solamente los costos de generación, sino una parte de la infraestructura de transporte y distribución del distribuidor. O sea, parte de los costos de esa infraestructura fija están energizados porque son pagados por los suscriptores a través de un cargo de energía que depende del consumo, por más que esa infraestructura se requiere en todo momento. Entonces, apuntando al concepto que yo les hablaba de sostenibilidad, ¿no? Como estos suscriptores cuando generan energía para su consumo dejan de pagar el cargo de energía, si tuvieran la tarifa energizada, estarían dejando de pagar unos costos de una infraestructura que igual requieren, como es la red. Por lo tanto, si se mantiene la tarifa energizada para estos suscriptores, en definitiva, los otros suscriptores de la misma categoría que no instalan generación están remunerando esa parte de la infraestructura. Entonces, esto, como yo les mencionaba al principio, se decidió no cambiar la categoría como una forma de promoción incipiente. Ya consideramos que la modalidad está en condiciones de desarrollarse en base a reducción de costos genuinos y por eso planteamos para estos suscriptores una tarifa desenergizada. ¿Qué quiere decir? Básicamente que cada cargo refleje los costos que correspondan. O sea, el cargo de energía, que es un cargo que se paga dependiendo del consumo, es variable según el consumo, que esté remunerando los costos de generación variables. El cargo por potencia, que remunere la infraestructura fija que ese suscriptor requiere. Para tener esa flexibilidad requiere de una red que lo respalde, por lo tanto, debería remunerar esa red. Y bueno, el cargo fijo asumimos que es el mismo porque es el que remunera la gestión comercial. Entonces,
Yendo a los objetivos de las modificaciones, bueno, al permitir la inyección de energía eléctrica, lo que estamos permitiendo es que se instale una capacidad necesaria para atender el consumo en condiciones operativas, o sea, en condiciones de alta actividad, y inyectar los excedentes en condiciones de baja actividad. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es levantando ciertas restricciones a la generación, y al levantar las restricciones a ese problema, en definitiva, la gestión de la instalación puede ser mucho más eficiente por parte del suscriptor. Y el otro objetivo es que a través del precio spot horario, como forma de remunerar la energía inyectada, y la tarifa desenergizada a la hora de actuar como el consumidor, lo que se están haciendo es transmitiendo señales económicas en base a costos evitados que apunten a la sostenibilidad de esta modalidad. O sea que la modalidad no se desarrolle en base a transferencia de otros suscriptores. ¿Ah? Ahí nosotros entendemos el precio spot como el valor de la energía en base al costo variable de generación evitado, y la tarifa desenergizada, o sea, entendía como que la generación para el propio consumo evita costos variables de generación. Pero la infraestructura existente que la respalda debe seguir siendo remunerada a través de otro cargo. ¿Tá? De esta manera, las instalaciones de generación no son viabilizadas por otros suscriptores de la misma categoría tarifaria. ¿Qué pasa con los suscriptores existentes, que son aproximadamente unos 25, que están en las condiciones previas a la modificación? Bueno, se les mantiene la categoría tarifaria actual durante un periodo de transición, a los efectos de no cambiar la regla de juego, porque hicieron sus inversiones en base a la categoría existente. Entonces ahí se establece un periodo de entre 5 y 10 años, según la antigüedad que tenga la instalación. Que la antigüedad de la instalación es aproximadamente la antigüedad de la autorización para generación. Y van a poder inyectar la energía eléctrica, ¿tá?, firmando un nuevo convenio de conexión que establezca las nuevas condiciones técnicas, porque las condiciones técnicas van a cambiar. Antes no podían inyectar, ahora pueden inyectar. Entonces puede haber algún cambio en las condiciones técnicas de conexión, y van a tener que firmar un nuevo contrato de suministro porque las condiciones comerciales también cambian. Ahora pueden inyectar una energía que va a ser valorada a un precio que antes no estaba explícito en su contrato de suministro. Bueno, bien, muchas gracias por la atención. Hola, gracias Miguel. Bueno, ahora sí, tengo micrófono. Mario, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por esta invitación. La charla que vamos a dar... Si no pasa lo mismo. Ok. Bien, la charla la voy a dar por la empresa Clerc, de la cual soy socio. Clerc es una empresa de consultoría en energía e ingeniería eléctrica, y además hacemos supervisión de obras. Y hemos venido trabajando, bueno, algunos ya saben, sobre este tema desde hace unos 3 años, sobre el tema de la potencia firme y los cambios reglamentarios. Lo hicimos en soporte a la Asociación Uruguaya de Generadores Privados. Bien, entonces la idea es comentar algunos conceptos que sobre los que hemos reflexionado y trabajado en estos años. Esto se hizo en conjunto con distintas organizaciones. Trabajó la USPE, trabajó la Dirección Nacional de Energía, trabajó UTE, trabajó URSEA, trabajó mucho la ADME, y finalmente, luego de todo el proceso, la DNE convocó para que se hiciera una ronda con las distintas propuestas, y bueno, todo esto está a consideración del Poder Ejecutivo en un decreto que probablemente
entendiendo las palabras del ministro el día de hoy, probablemente en los próximos días salga y veremos con qué incorporaciones. Pero la idea era contar un poco las ideas generales. Como saben, nuestro mercado eléctrico consta de un mercado spot y de un mercado de contratos. El mercado spot es volátil, es un precio hora a hora, ahí hay riesgo de cantidades y riesgo de precios, y por eso tenemos un mercado de contratos que permite asegurar que la demanda va a estar abastecida en el futuro. Son contratos de largo plazo y son contratos que tienen una potencia firme asociada. O sea, no es solamente energía, sino que cuando se hace un contrato a largo plazo, la potencia está garantizada en ese contrato. Entonces, la reglamentación vigente que tenemos desde hace ya 20 años, y esto muestra un poco lo que se ha conversado en este congreso, la necesidad de ir adecuando, si bien en su mayor parte sigue totalmente vigente y es la que se aplica, es necesario adecuar determinadas cuestiones. En particular las tecnológicas o las de la tecnología. La potencia firme de largo plazo, o sea, la capacidad de que un contrato tenga potencia firme asociada, respaldada por generación, estaba solamente asociado o considerando la generación hidroeléctrica y la generación térmica. Pero bien, digo, en los últimos 10, 15 años, como se ha dicho varias veces, se han incorporado más de 1.500 megavatios de eólica y más de 200 de energía fotovoltaica. Y lo que se ve, y lo que ha aparecido en diversos informes, incluso de la propia ADME, es que, digamos, esa incorporación, bueno, ha mejorado, o se ve cómo mejora la seguridad de suministro del sistema. O sea, la probabilidad de falla claramente es menor y por lo tanto, digamos, no solo en Uruguay, esto ha pasado en el resto del mundo, se ha dicho, bueno, pero entonces esta energía que es variable, que es fluctuante, bueno, cuando yo le incorporo en estas cantidades, sin duda pesa en el sistema y debe reconocerse una potencia firme asociada. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que desde la AUSPE se empezó a impulsar y que en estos 3 años diversos actores empezaron a considerarlo, a reflexionar y a tratar de establecer por dónde podía venir los cambios reglamentarios. Como en todas estas cosas, no existe la verdad metodológica. O sea, podemos discutir metodología de cálculo de peajes, no hay el cálculo, la metodología. Y para esto tampoco, o sea, y se vio en las distintas propuestas, en base a esa convocatoria que hizo la Dirección de Energía, y bueno, cada organismo, cada participante presentó lo que entendía que podía ser más razonable. Hay, digamos, metodologías que simplemente dicen, bueno, la eólica le asigna un porcentaje fijo, ¿sí? Y por ahí venía, y la solar lo mismo, y por ahí entendí que venía la propuesta en su momento que hizo la URSEA. Hay fórmulas analíticas. Nosotros internamente hemos trabajado mucho en el equivalente en potencia térmica o de demanda, ¿sí? En definitiva, si yo pongo una determinada cantidad de energía renovable, ¿sí? Yo puedo aumentar la demanda manteniendo la probabilidad de falla del sistema. Bueno, eso se puede asociar como la potencia firme que me provee esa generación renovable. Es lo que se llama el método de Equivalent Low Carrying Capability, que es el LSC por las siglas en inglés. Y por otra parte, la ADME en su momento presentó una metodología basada en el conjunto de horas críticas, que es la que finalmente se terminó presentando a través de la AUSPE. Simplemente algunos resultados
Y de vuelta, no existe la metodología, la de la izquierda son diferentes cálculos para solar, eólica, en diferentes tramos horarios, con el método de la LSCC. Y en el lado de la derecha, un primer cálculo que se presentó en su momento, que no necesariamente es el final, porque ha tenido bastantes variantes, de lo que es el método de las horas críticas, que básicamente es la contribución que hacen ese tipo de olas, para cualquier tecnología, pero en este caso el eólico solar, en un conjunto de horas particularmente críticas del sistema, horas, digamos, de mayor costo marginal, y esa contribución se hace ponderándolo por el costo marginal del sistema. Bien, veremos en las instancias siguientes, digamos, de lo que ocurra, cómo, digamos, el Poder Ejecutivo termina incorporando esta potencia firme asociada a las energías renovables. Desde el punto de vista de la demanda, es interesante considerar qué es lo que se requiere. O sea, cualquier nuevo contrato, ¿sí?, requiere que la demanda tenga un seguro de garantía de suministro, que es en definitiva el que debe soportarse por el aporte de la generación, sea térmica o sea a través de ahora de energías renovables. Obviamente, digamos, al darle potencia firme asociada a las energías renovables, va a haber más facilidad de que se hagan contratos usando esa firmeza para cubrir el seguro de garantía de suministro. Esos valores hoy, ahí está copiado del reglamento de mercado mayorista, para los consumidores cautivos es el 80% y para los grandes consumidores y grandes consumidores potenciales es el 50%. Es decir, que si yo tengo una determinada demanda, ¿sí?, que quiere contratar en el mercado mayorista, al menos el 50%, ¿sí?, tiene que ser cubierta por potencia firme a largo plazo de uno o varios generadores que la provean, ¿tá? Y esto es un seguro, ¿sí?, lo cual no significa que en la operativa, ¿sí?, después cuando esté funcionando esa demanda, lo que le falte para cubrir toda la potencia que utiliza no tenga que ser paga en el mercado de potencia. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque no es que hago un contrato, tengo el seguro de garantía de suministro por el 50% y me olvido. O sea, en la operativa de ese contrato, o sea, la operativa de esa demanda, lo que no esté cubriendo mensualmente va a tener que ir al mercado de potencia y lo va a tener que cubrir. Y siguiendo un poco con el razonamiento de las cosas que siguen pasando, y realmente en Uruguay vienen pasando muchas cosas a nivel de tecnología y acompañamientos regulatorios que deben hacerse, lo que pensamos es que esto va a seguir y vamos a tener que seguir reflexionando y pensando sobre cambios en las reglamentaciones. Porque hoy se ven nuevas demandas que hace 20 años no teníamos. Hoy se habla de proyectos de hidrógeno, se habla de data centers, y son demandas que no necesariamente tienen que ser firmes. O sea, han venido clientes que dicen, no, nuestra demanda la podemos desconectar o sea, necesitamos un funcionamiento, pero si falla la red, o si no hay, o si el precio spot es muy caro, nos podemos desconectar. Entonces, primera pregunta, ¿no tiene sentido exigirle una demanda que dice soy interrumpible un seguro de garantía de suministro? Justamente el concepto del seguro de garantía de suministro es asegurar el suministro futuro de esa demanda. Pero bueno, si es interrumpible y esa demanda opta por ser interrumpida cuando no haya suministro, bueno, ¿por qué le vamos a pedir un seguro de garantía de suministro? Y cuando uno se pone a pensar en ese tipo de demandas, surgen otras cosas que, bueno, que las colé en esta presentación, que eran de potencia firme, como el tema de los peajes. O sea, hoy los peajes los paga la demanda.
Pero no puede pasar que una demanda utilice la red ociosa y no dispare las instalaciones o las necesidades de ampliación de la red, justamente porque es interrumpible. Entonces, ¿será que las demandas interrumpibles tendrán que pagar el mismo tipo de peajes que pagan las demandas firmes? Bueno, es algo que hay que seguir trabajando. Y todavía antes, porque una de las cosas que estamos viendo en todos estos proyectos, y en una de los paneles se habla de todos los proyectos y el desarrollo del hidrógeno, ¿cómo vamos a conectar todos esos proyectos en la red eléctrica si tenemos unos criterios de conexión en la red eléctrica que están basados en demandas firmes y con unos criterios de seguridad que imponen que para conectarse haya que hacer obras de gran envergadura y por lo tanto muy costosas? ¿Se le van a pedir a ese tipo de proyectos los mismos criterios que para las demandas firmes? Bueno, es algo que hay que seguir estudiando porque todos esos criterios, todo esto que está en la reglamentación, y bueno, al igual que la potencia firme a largo plazo, cuando solo existía en Uruguay térmica e hidráulica, se pensó en ese contexto. Pero para ser competitivos en el sistema y en la red, vamos a tener que empezar a pensar, ¿sí?, sobre otros tipos de mecanismos. Bueno, para resumir, como decía, se ha trabajado en este ámbito con una convocatoria de la Dirección de Energía, donde presentaron propuestas ADME, AUSPE, Dirección de Energía, URSEA y UTE, y hoy está en el ámbito del Poder Ejecutivo la resolución, digamos, normativa, digamos, cómo va a quedar esto. Lo que decíamos, obviamente este reconocimiento de potencia firme a largo plazo de la generación permitirá cubrir el requerimiento de garantía de suministro, evitando la instalación de generación térmica, porque una de las preocupaciones cuando arrancamos estas conversaciones, estas reuniones es, pero bueno, ¿cuál es la alternativa de un contrato libre donde se le exige a la demanda un seguro de garantía de suministro si no se reconoce la potencia firme aportada por las renovables? Entonces, ¿qué tiene que instalar un generador térmico para poder satisfacer esa necesidad cuando no es necesario? O sea que desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, reconocer la potencia firme de largo plazo asociada a renovables va en el sentido de una mejora clara. Y bueno, y finalmente, para cerrar, en función de los comentarios finales, deberían considerarse otros cambios regulatorios para nuevos tipos de demanda como las interrumpibles, tanto en lo que refiere a peajes, por ejemplo, en lo que refiere sin duda al seguro de garantía de suministro y en los criterios de conexión y uso de la red. Porque si queremos que se instalen todos los gigavatios en estos proyectos, no podemos mantener los mismos criterios que hasta ahora, porque van a ser o los proyectos inviables o van a ser todos proyectos que van a tratar de estar desconectados de la red, lo cual no parece que sea lo más apropiado, más bien queremos que todos estén en el club del sistema eléctrico y no que empiecen a salirse del sistema. Bien, esas eran las reflexiones. Gracias. Gracias, Mario. Ahora tengo voz. Bueno, tengo una preguntita para cada uno. Gonzalo, había hecho una, pero al final la terminaste contestando, así que voy a poner la segunda que tenía. En el 2010, con el tema de microgeneración y la reglamentación, Uruguay como salió como pionero, vamos a decir, en Latinoamérica, con el tema de la microgeneración, el net billing o net metering, y después fueron acoplándose. Yo te pregunto, ¿cómo ha sido el crecimiento de los tres países que estamos comparando? Uruguay tuvo un gran empuje y después se fue quedando quizás motivado por los cambios de reglamentación, que no digo que estén bien ni mal, son cambios de reglamentación que pueden
favorecer o desfavorecer la inversión, muchas veces, en algunos casos, aprovechándose de una reglamentación muy beneficiosa para unas inversiones. Pero más allá de eso, yo pregunto, ¿cómo son las curvas de los países? Uruguay arrancó muy bien, después se acható. ¿Cómo son los casos de Brasil y Chile en ese sentido? Bien, muy buena pregunta, Pablo. Ahí, y también algo que estamos trabajando a nivel de los FELS, digamos, de los Natural Future Leaders, del WEC, lo que vemos es que todos estos temas están alineados a los incentivos y la regulación forma parte importante en materia de los incentivos. En la medida que la regulación incentive la instalación de este segmento, obviamente uno ve que los países disparan. Pasó recientemente en Brasil con un cambio normativo y uno ve que se dispara. Pasa lo mismo cuando en Chile hay un cambio normativo alineado a promover la microgeneración y uno ve que la instalación se dispara. Básicamente porque los agentes de mercado actúan en función de incentivos y castigos. Y si la normativa va en una dirección de incentivar la instalación, entonces eso se ve reflejado en el mercado. Lo que en términos de Uruguay, obviamente uno tiene que considerar que el marco regulatorio, como también lo decía Mario a nivel de la garantía de suministro, el marco regulatorio que se hizo, que se confeccionó, se puso en práctica en 2010, uno lo tiene que revisar en el marco de un contexto diferente, con mucha más energía renovable y con otras interacciones entre el suscriptor y la red. Pero sin perjuicio de ello, lo importante para nosotros es que cualquier cambio que se quiera implementar tiene que sopesar los costos y beneficios que tiene para el sistema los microgeneradores con el valor de la energía inyectada en ese momento y en ese nodo de conexión. Muchas gracias. Andrés, se habla de implementar un cambio tarifario, principalmente para los no tan microgeneradores, sino que son los generadores que están al tope de la micro. Y la pregunta mía es, ¿cómo se prevé esa implementación pensando en el pipeline de los proyectos? Por ejemplo, hay proyectos que están para ser evaluados de inversión, con promoción, COMAP. Hay otros proyectos que ya están en obra, hay otros proyectos que están comprometidos. O sea, generar una inversión en energía renovable implica todo un proceso. ¿Cómo se compatibilizar? ¿Cómo se compatibiliza? No me puede salir. No me puede salir la palabra. Bueno, igual ¿cómo se puede hacer eso compatible con este proceso largo que tienen a veces los proyectos de inversión de renovables? Bueno, justamente atendiendo un poco lo de no cambiar las reglas de juego, a los existentes se les dio un plazo de transición para que esté vigente la nueva tarifa, digamos. Donde el criterio fue, hubo un primer criterio que fuera 10 años a partir de la autorización de generación. Había algunos que esos 10 años se cumplían a la brevedad, entonces decidimos dar un mínimo de 5 años para ellos. O sea que ahí, para los existentes que tomaron la decisión en base a la categoría tarifaria actual, sí, tuvieran su amortización de la inversión. Y en el caso de tú decís, los que están en proceso, lo que pasa es que si bien este decreto se aprobó el 17 de mayo, hace un año, un poquito más, la Dirección de Energía ya comunicó al sector privado de que iba a hacer estas modificaciones. O sea, que iba a hacer modificaciones al régimen, ¿tá? Y se les comunicó los principios. Entonces entendemos que la comunicación fue dada ya con un tiempo prudencial.
O sea que en realidad los que están en proceso deberían haber contemplado esa comunicación. Entendemos que todo cambio genera un ruido, pero bueno, en algún momento hay que hacerlo y creo que fue acertada la dirección en ese momento de comunicar allá hace más de un año de que este régimen estaba en proceso de modificación. Bien. Mario, hablaste claramente de que hay una nueva realidad, ¿tá? Que está ligada justamente a la aparición de posibles o reales demandas flexibles, que sean interrumpibles o no. Esto en otros mercados es bastante común. Recuerdo cuando apareció el gas, que teníamos ese hito de ciertas demandas son interrumpibles y ciertas demandas no. La industrial era interrumpible, la hogareña no. Bueno, ¿cómo se puede atender esto de incorporar en la reglamentación? ¿Qué camino había? No sé, estoy hablando de plazos, estoy hablando de caminos, un poco para que darte pie para... Ya que tú me metiste la idea de las demandas interrumpibles, bueno, ¿hacia dónde podemos ir con eso? Bien. ¿Probaste? Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Ahí. Bueno, la pregunta es totalmente relevante. Es claro para nosotros que hay que ir o hay que seguir en este camino de adecuaciones reglamentarias. En el caso de las demandas flexibles e interrumpibles, no hay que inventar nada nuevo tampoco. Como tú decías, es algo que en el resto, varios mercados del mundo se consideran. Hay mercados donde las demandas pueden participar en el sistema, digamos, en el sistema spot, digamos, pueden ofertar también. O sea, la curva de demanda, oferta-demanda, deja de ser inflexible y puede hacer ofertas, ¿no? Y entonces participan tanto generadores como demandas en el mercado horario, en el caso de Uruguay. Y después, como decíamos, vemos costos que se imponen a demandas flexibles que no reflejan, digamos, o no reflejarían con el sistema normativo actual un costo real impuesto por ellas al sistema. En particular, si una demanda dice que puede desconectarse cuando sea necesario, y bueno, no sería correcto imponerle que tenga un seguro de garantía de suministro si no le importa su garantía de suministro. Por supuesto, digamos, puede haber demandas desde totalmente firmes a totalmente interrumpibles, y en el medio puede haber una gama que habrá que ver cómo se consideran. Y lo mismo respecto del uso de la red. Porque el uso de la red, y bueno, si el uso de la red lo consideramos como hasta ahora, es un sistema en el cual la red tiene que estar ahí para una demanda que siempre va a estar, ¿sí? Y si cambiamos ese concepto y pensamos en que puede haber demandas que usen la red cuando tenga la capacidad remanente suficiente, bueno, habrá que pensar si esas demandas tienen que pagar lo mismo que pagan las demandas firmes. Y lo mismo cuando se hacen estudios de red. Cuando se hacen estudios de red, se considera que la red tiene que estar para la totalidad de la potencia de esa demanda, y aún en el caso que falle un elemento del sistema, también tiene que estar la red que no falló para esa demanda. Entonces, si la demanda tiene la capacidad de decir yo me desconecto, y bueno, tal vez no haya que considerar de la misma manera esos criterios para estudiar su conexión. Porque al final del día, a ver, a nosotros vienen muchos clientes y nos dicen, ¿nos podemos conectar?
La respuesta es siempre sí. El tema es cuánto hay que pagar. O sea, si me dicen, ¿puedo conectar 1000 megas? ¿Cómo no? Hagan una línea de 500 directo a Salto Grande, Uruguay, usted se va a conectar. El tema es que el proyecto termina no siendo factible económicamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y ver quién va a pagar por la red para conectar todos los gigavatios, en particular de hidrógeno, que estamos hablando. O sea, no se le podría pedir, entendemos nosotros, a un proyecto que pague toda la red que no está para ese solo proyecto. Entonces, hay un montón de cosas que hay que seguir discutiendo y que creo que en el espíritu que comentaban los otros panelistas, es un aprendizaje. O sea, esto es un proceso que es un aprendizaje y está bueno en ese aprendizaje jugar todos juntos. Y hoy de mañana se habló de acuerdo multipartidario, política de Estado. Creemos que ese tendría que ser el camino. Muchas gracias a todos.